Ay, Dios mío santo, me va a meter en un problema. Así que, en pocas palabras, le cuento que ese cachorrito está en mi casa, en el patio. Llegué con la cajita de Navidad donde mis hijas y mi esposo y lo rescatamos de un hueco, de un monte. Pero quise encontrar qué significaba esto de operación rescate y habla de una operación que es llevada a cabo por un servicio de emergencia, civil o militar, para encontrar a alguien que se cree perdido, enfermo o herido en áreas remotas o poco accesibles al ser humano. Y me di a la tarea entonces de revisar qué rescates grandes han habido en la historia. Quiero que revisemos 4. Número 1, esta imagen que estamos viendo, no sé si allí nos puedan apagar las luces para que ellos las vean mejor solamente por estas imágenes. Esta imagen que estamos viendo ocurrió en Tailandia hace unos años, cuando uno de los entrenadores de fútbol de un colegio, junto con 22 estudiantes, quedaron atrapados en una cueva en el interior de Tam Luang. Y allí duraron 10 días, pero fueron rescatados. La segunda imagen que vemos ocurrió desde 1900 y pico, viejísima, en New Hampshire, en Estados Unidos, cuando unos marinos, de pronto algunos lo conocen por historia, quedaron atrapados en un submarino y perdieron la vida el 50% de ellos. Solo sobrevivieron 11. Quedaron allí atrapados 5 horas, pero fueron rescatados. Tal vez esta imagen nos parezca más familiar porque fue hace poco y más cercano a lo que es Sudamérica, en Chile, en San José al norte. ¿Cuántos mineros se quedaron atrapados? 33. ¿Durante cuántos días? Se rajaron ahí, ¿qué pasó? 70 días. 70 días y vimos que ellos pudieron tener acceso a un poco de comida que les iban pasando, pero el gobierno de Chile, en su astucia militar, tuvo que desencadenar toda una operación rescate que no podía darse enseguida, y uno se preguntaba ¿por qué no enseguida? Porque eso tenía unos procedimientos para al menos salvar la vida de todos los mineros. Esta que ocurre en Colombia hace poco por una inundación en nuestro Meta, en el río Guayiruba, allí durante 15 horas quedaron atrapadas 3 personas, pero fueron rescatadas. Gracias por las luces. Cuevas, submarinos, minas, ríos, donde la vulnerabilidad del ser humano queda a la merced de la ayuda del otro, a la confianza de lo que el otro pueda planear para sacarlo, y donde empieza un ser humano con otro a competir hasta por el aire. Desespero, angustia, llanto. Se viene toda la película en la mente de lo que es la historia de vida, y entonces quedamos a la merced de un rescate. Y hoy el rescate que quiero resaltar es el de esta imagen, que de pronto nos diga mucho, nos diga algo abstracto de lo que fue ese momento particular de la historia, donde vino alguien que dijo: el Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar buenas noticias, a libertar a los presos, a sacar a los oprimidos de sus cárceles y a darle vista a los ciegos. Y este es el mejor rescate que la humanidad ha podido tener, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y ese es el rescate del que quiero hablar en esta mañana. Rescate significa o viene del prefijo re, que es doble o intensidad, y del verbo capere, que se traduce capturar o coger, es decir, recoger o recapturar. Rescate también significa acción de recobrar por la fuerza
o por un precio algo que pasó a una mano ajena. El ser humano pasó a una mano ajena en oscuridad y realizó una operación rescate a través de Jesucristo para recobrar, no por la fuerza, sino por un precio de sangre, tu vida y mi vida. Entonces vamos a estudiar el primer apartado que dice para llevar la buena noticia a los pobres. Número 1, ¿cuál es la buena noticia? Me pregunté quiénes son los pobres. Y aquí pobres se refiere no a algunas personas que están en una condición de riqueza o pobreza en particular, sino que indica que la salvación la podemos recibir todos aquellos que seamos humildes, pobres en espíritu. Allí la palabra pobres indica una persona que se deja enseñar, que se deja ayudar, porque el orgullo ha impedido que mucha gente acepte a Jesús como su Señor personal, porque el orgullo no nos lleva como ser humano a admitir el pecado y a reconocer que necesitamos ayuda y a reconocer que debemos confiar en el plan del otro para salir de donde estamos. Los mineros, los de la inundación, los del submarino, los de la cueva, tuvieron que simplemente confiar y ser humildes para reconocer que del otro lado la operación que se estaba llevando a cabo era lo suficientemente inteligentes para sacarlos de la condición en la que estaban. Así que cuando dice que le vino a dar buena nueva a los pobres, está indicando que el evangelio es para todos aquellos que puedan aceptar con humildad una perspectiva diferente, una mirada diferente, que es la mirada divina. Esto nos indica que el orgullo es una piedra de tropiezo. El orgullo dice, yo puedo. El orgullo dice, no necesito a nadie. El orgullo dice, no necesito la ayuda de Dios. En Lucas 18:9, Jesús comienza a relatar una historia, pero la comienza a relatar porque muchos tenían confianza sobre su propia rectitud y despreciaban a los demás. Mira lo que dice. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, y comienza a colocarnos un ejemplo de un publicano y un fariseo. Un fariseo que entra por la puerta de la sinagoga, se pone de primero en el pie y con la cabeza en alto dice, gracias, porque no soy como este publicano, porque yo doy el diezmo, así lo dice la Biblia, porque yo ayuno tantas veces. Y comienza, yo creo que no entendía qué era la oración. Comienza a jactarse, pero el otro está casi que dice la Biblia, alejado, que no podía ni alzar el rostro diciéndole, perdóname Señor, sé propicio a mi necesidad. Y ese es el ejemplo que les da para que en el verso 14 llegue a la siguiente conclusión. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan serán, y los que se humillan serán exaltados. Es decir, si tú estás sentado allí, es porque has desarrollado o empezado a desarrollar, así como yo, la humildad para recibir de parte de Dios instrucciones para tu vida. Y cada vez tenemos que desarrollar más la humildad. Porque este texto me hacía pensar esta semana en cosas en las que yo en lo particular me siento que no he sido rescatada. Porque yo digo, Señor, tú viniste a rescatarme. El mejor rescate de la historia fue la cruz. ¿Por qué todavía sigo con esto y esto y esto? Y el Señor me mostraba que soy orgullosa en eso y en eso y en eso.
Hasta que llegó un punto en el que me tocó asumir y me tocó reconocer, soy una persona impulsiva. Usted me dice, no, no parece, pero lo soy. Y yo me hacía creer que no lo era, porque no lo parecía, pero yo lo soy. Y cuando el Señor me dice en oración, es que tú eres impulsiva, pareciera que me hubieran clavado una estaca en el corazón, porque no nos dejamos ayudar por el orgullo. Cuando no reconocemos ante Dios los pecados que tenemos. El rescate que Jesús hizo en la cruz del Calvario puede ser al 80, al 70 o al 100 en tu vida, en tanto tú y yo desarrollemos humildad para recibirlo. Amén. El sistema de la ley entonces nos dice que nosotros estábamos condenados, pero al rescatarnos Jesús pagó en precio para respondernos cuál es la buena noticia. ¿Cuál fue la buena noticia? La buena noticia está en Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Colosenses 1 del 13 al 14 dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Debemos enfocarnos más en la esencia de la Biblia. Hasta ese entonces los líderes religiosos no se habían enfocado en la buena noticia. Se habían enfocado en colocarle más normas y reglas a la gente. Pero hoy yo le puedo decir algo. La Biblia tiene suficientes instrucciones para que tú y yo le coloquemos más instrucciones. Una de la visión de Más Vida es amar a Dios y amar a las personas. Y con esas dos instrucciones ya tenemos demasiado. ¿Cuántos dicen amén? Ya tenemos demasiado. Porque el Señor Jesús dice, toda la Biblia, toda la ley se resume en esas dos cosas. Y entonces yo a veces veo que nosotros, cuando damos la buena noticia, aumentamos la Biblia. Porque es que para seguir a Jesús tú tienes que hacer esto. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que nos rescató con precio de sangre. Y que nos ha llamado a amarlo a Él y amar a las personas. Entonces, enfócate solamente en trabajar por ello. Por amar a Dios, por vivir una vida de pureza sexual, por ser un modelo para tu familia. Cuando llegó la mujer adúltera y el Señor Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos los fariseos que se colocaban en la sinagoga a jactarse de ellos mismos, ¿por qué no tiraron una piedra? Porque no cumplían la ley. Tenían pecados escondidos, vivían de apariencias. Una cosa era para afuera, pero Jesús conocía lo que había dentro, porque Dios mira el corazón. Así que ¿dónde están los padres aquí de adolescentes? Yo quiero ver quiénes tienen padres adolescentes. Yo quiero darte un consejo que Dios me hablaba. Padres que le colocan muchas reglas a sus jóvenes cuando están en la adolescencia, pero no tienen buena relación con ellos. ¿De qué sirve? De nada. Yo recuerdo algo, y es que si usted va a mi hogar hace unos 20 años, mis papás no tenían reglas, tenían las de la Biblia y una cantidad más. Tenían suficientes instrucciones. Y mi hermano y yo, que está aquí por ahí mi hermano, teníamos reglas para comer, dónde comer, a la hora de dormir, a la hora que llegábamos, a la hora que salíamos. Pero tenían buena relación con nosotros. No había un lunes que mi papá no se sentara en la sala, y se me salen las lágrimas de la emoción, se sentara en la sala y llamara a mi mamá y llamara a mi hermano y me llamara a mí: venga con su Biblia, siéntese, ¿qué necesitas?
¿Qué podemos orarle a Dios? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Y él compartía las de él y mi mamá compartía las de ella y la oración duraba, ya saben cómo era mi papá, 24 horas hasta que Arturo y yo, cuando éramos pequeños, pero cuando fuimos grandes aguantábamos la oración. Y ahora que ya de pronto hicimos nuestra vida, es un pilar en nuestra vida, la oración. Entonces, si tú eres padre de adolescente y vas a colocar reglas en casa, está bien. Pero no coloque reglas sin tener relación, porque las reglas sin relación son agresión, pero las reglas con relación son bendición. Entonces, como hijo, las percibo como bendición, porque tú estás cerca de mí, tú me amas. Pero si tú estás lejos de mí, yo las percibo como una agresión para mi vida. Porque tú no sabes yo qué pienso, en qué vivo, cuáles son mis temores. ¿Lo tenemos allí? Y segundo, personas que aman demasiado la palabra, como los fariseos, que quieren interpretar todo, pero que miran la viga en el otro y no la paja que tienen. Porque gritan a sus esposas, porque en sus noviazgos fornican. Entonces, ¿cuál es el amor a la palabra? No podemos caer en la religiosidad del fariseo para vivir una vida de apariencia. Dice más vida conmigo, amén. Entonces, la operación rescate de Jesús implicó, número 1, reconocer mis hábitos pecaminosos y pedir ayuda. El Salmo 32:3 dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, me enfermé, en pocas palabras, en mi gemir todo el día. Mientras lo tapé, mientras lo escondí, mientras viví de apariencias por ser el rey de Israel, yo me enfermé. Pero si reconozco mis hábitos pecaminosos y pido ayuda, puedo salir adelante. Puedo ser rescatado. Porque aunque el rescate de Jesús fue en la cruz, tu salida de ese hueco, tu salida de esa cueva es voluntaria. No es por la fuerza. Recordemos que los rescates se dan por la fuerza o se dan por precio. El rescate de Jesús no es por la fuerza, es por precio de sangre. Es voluntario. Amén. Quiero entonces que escuches algunos hábitos pecaminosos. Orgullo. Y quiero que identifiques cuál es el tuyo, porque el Señor me llevó a identificar el mío. Orgullo, mentira, críticas excesivas, enojo, rebeldía, gritos, robo, venganza, envidias, falta de perdón, impuntualidad, no cumplir promesas, aplazarlo todo, quejas, divisiones, borracheras, adicciones, adulterio, idolatría, hechicería o adivinaciones. Quiero que cierres allí tus ojos un momento, solo un momento tú con Dios, en el que tú puedas reconocer qué cosa no está funcionando bien en tu vida por ti, no por el otro. El Señor me llevó a entender cosas que no estaban funcionando en mi vida por mí, no echándole la culpa al otro. No le eche la culpa a tu esposo o a tu esposa. Identifica en lo que estás mal tú. Amén. Muy bien, número 1, ¿qué es? Reconocer mis hábitos pecaminosos y pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a alguna persona que me pueda rescatar de ese hoyo. Y vamos a continuar con la segunda parte. Número 2, dice, me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿a qué se refiere con presos, ciegos u oprimidos? Una de las cosas que más nos impide nuestro crecimiento espiritual, una vez hemos aceptado el perdón de Dios, es cargar con un bulto aquí
de las experiencias dolorosas del pasado, de las heridas emocionales o de aquellas situaciones por las que continuamente somos ofendidos en nuestra familia. Una de las cosas que no nos hace salir para ser rescatados por Jesús es el pasado. Lo que nos ha herido, las experiencias negativas que hemos tenido o las que vivimos constantemente que nos ofenden. Por esto los recuerdos que se han anclado en nuestra mente deben ser sanados, porque de lo contrario estaremos experimentando, como dice el profeta Isaías, un encerramiento, una cárcel. Muchas personas viven en una cárcel. ¿Qué es una cárcel? Un lugar de aislamiento que me impide vivir en libertad. Muchas personas en esas cárceles tienden a ser irritables, resentidos, amargados, quejumbrosos, personas que se quejan por todo, temerosos, nostálgicos por el pasado, melancólicos, es que si yo hubiera, preocupados, desesperados, negativos. Ciegos implica simbólicamente personas que se encuentran sin visión, con incertidumbre, indiferentes, apáticos, con despropósito, desanimados. Y muchas personas, sin duda alguna, han llegado a escuchar voces de culpa y voces de vergüenza que los llevan a sentirse sucios, malos o no merecedores de la gracia de Dios y que inclusive los empujan al deseo de morir. Y yo quiero que miremos que hay muchos personajes bíblicos que pasaron por esta situación. Job 3:11 dice: ¿por qué no me morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? Mire lo que dice Jeremías 20:14. Sin embargo, maldigo el día que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Dice Elías, Primero de Reyes 19:4, Elías anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Jonás 4:3 dice: y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. El pueblo de Israel también lo sintió. Éxodo 16:3 dice: y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Estas voces que quieren acabar con tu vida, producto del pasado, producto de las experiencias dolorosas, de lo que la gente te ha dicho, de las traiciones que has vivido, de los engaños que has experimentado o de las ofensas que continuamente te dicen, es porque todo eso te quiere arrojar a que tengas deseos de morir, a que tengas deseos de renunciar. Así que el segundo punto que quiero hablar, la manera como podemos solucionarlo, es a través de el segundo punto que dice: perdonar para sanar. La base de nuestro rescate fue el amor, y eso se posibilitó gracias a que Dios toma la decisión de perdonarnos. Por ello, al reconocer nuestras heridas, nuestras experiencias negativas, tenemos que perdonar a las personas que nos hirieron, perdonar a las personas que nos ofendieron, para que eso en ese momento lo dejemos ante la cruz, renunciemos en el deseo de vengarnos de ellos, nos rindamos ante el sentido de justicia que tiene Dios y podamos realmente experimentar un rescate por Jesús y decir: el Señor ha sanado mi corazón. Después de perdonar y rendir nuestro sentido de justicia, debemos renovar nuestro pensamiento.
porque si no estaríamos viviendo el pasado en nuestra mente una y otra vez. Mira lo que dice Isaías 43:18, que no debemos estar recordando las cosas pasadas, ni debemos traer a nuestra memoria las cosas antiguas. Es decir, que nosotros tomamos la decisión de recrear en nuestra mente lo que nos pasó. Y que debemos comenzar a disciplinar nuestra mente para pensar en las verdades de Dios. Dios habló de la importancia del perdón y yo quiero hablar a la familia en particular, porque fue lo que Dios me habló. Me dice: Laura, tienes que tener el perdón como un estilo de vida en tu casa. No podemos estar recordándole a nuestro esposo o a nuestra esposa o a nuestros hijos sus equivocaciones. Si tu hijo o tu hija cometieron un error, tu esposo o tu esposa cometieron un error, tú tienes que perdonar y avanzar. Perdonar y avanzar, porque nadie avanza mirando hacia atrás. No puedes avanzar si recuerdas una y otra vez en tu mente las cosas que te dolieron. Tenemos que tener matrimonios fuertes en el perdón y renunciar al deseo de vengarnos y renunciar al orgullo y renunciar al egoísmo. Amén. La familia es responsable de generar espacios de diálogo. ¿Dónde están los hombres de las familias? Aquí. Ustedes son los líderes de su casa. Y algo que hemos empezado con Michael a trabajar es que la familia debe estar unida para poder enfrentar los obstáculos que se presenten. En una casa, los depredadores son más fácilmente cuando están solos, cuando se fueron del grupo. Y allí viene el cazador y cuando uno de los miembros de tu familia se empieza a distanciar, cuando el hombre se empieza a distanciar, viene Satanás y dispara. Cuando uno de tus hijos se empieza a encerrar en el cuarto, se empieza a aislar, viene Satanás y dispara. Porque el que está solo empieza a ser un blanco de Satanás para destruir la familia. Dice Eclesiastés 4:9, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Ese sí que está en problemas. No, es que ese hijo, ese es así. No, ese es así, no. Eso no lo recogió del suelo. Él es así por algo y está en tu casa. Entonces usted tiene que mirar cómo se une a él. Es que esa música que él escucha, no, es que ese es tu hijo. Es que esa es tu hija. No, es que a ella le gusta vestirse, entonces por eso es que le ha pasado lo que... Esa es tu hija. Y nadie la va a ayudar más que tú. Nadie. La familia es la responsable. Los padres son los responsables de generar y proteger la unidad familiar. Nadie. A la hora de criar a nuestros hijos, si no nos ponemos de acuerdo, el daño que les hacemos es terrible. Es terrible. El padre debe involucrarse en la crianza de los hijos. Eso no es rol de la mujer solamente. El hombre tiene que ponerle el pecho a la situación. Es bíblico. Quítese los estereotipos de machismo, quítese los estereotipos de la cultura. Usted debe saber qué pasa en su casa.
y no puede estar desautorizando a su esposa, porque qué bonito que llega a las 6, 7 de trabajar y lo primero es desautorizar. Pero ¿quién se los aguantó todo el día? La señora. Si su señora ha hecho algo incorrecto, ¿qué debe hacer usted? Usted va y habla con su hijo, usted va y corrige a su hijo, y luego usted va y habla con su esposa y puede corregir a la esposa, pero no corrija a su esposa delante de sus hijos, porque el daño que hace es irreversible. Lucas 11:17 dice: mas él, conociendo los pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Si usted y su esposo no son una sola carne para criar, solo son una sola carne para tener relaciones sexuales y no son una sola carne para criar, su casa se cae. Porque el hombre que después no se involucra en los hijos, la esposa tampoco se va a querer involucrar con él. Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Por favor, una de las cosas fundamentales que nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos a tener un tiempo a solas con Dios. Si nosotros le dejamos la educación de nuestros hijos a Más Vida Kids, o se lo dejamos al líder de jóvenes de grupos de vida, lo que pasa es que después Jesús será una historia muy bonita, pero no será una relación. El momento de poder enseñar a mi hijo a tener una relación directa con Dios es enseñarle a orar. Y para enseñarle a orar, él me tiene que ver a mí orando. ¿Cómo aprenden los hombres pequeños a ver partidos de fútbol? Dígamelo. ¿Cómo aprenden fútbol ellos? Con el papá. Viendo al papá ver todo ese tiempo partidos de fútbol. ¿Cómo aprenden los chicos a tomar cerveza? Viendo al papá. ¿Cómo aprenden a orar? Viendo al papá. Si usted quiere que él tenga una vida correcta y justa, enséñelo a que Dios puede hablarle a la edad que tiene. Y dele y regálele una Biblia y anímelo a leerlo y pregúntele por eso en particular y converse con él de eso. No se lo deje a otra persona. Puede ponerse sobre sus pies. El versículo de Lucas 4:19 termina diciendo: para anunciar el año favorable del Señor. Y este año se refería a un año de gracia que se cumplía cada 50 años. Cada 50 años los judíos experimentaban algo que se llamaba el jubileo. Y es que en ese año todos los esclavos tenían que ser puestos en libertad. Y entonces está Jesús en la sinagoga diciendo: este es el año agradable del Señor. Que les estaba diciendo, ya no va a ser por 50 años. No tienen que esperar otros 50 años. Este es el año porque mi sacrificio una sola vez y para siempre hacia cada ser humano que se humilla a buscar su dirección, libre por la eternidad. Entonces este es el año agradable del Señor. Mi año agradable al Señor fue a los 3 años, donde una misionera en la iglesia me regaló mi primera Biblia, que todavía mi madre hoy conserva. Y el amor por las Escrituras ha sido desde mi vida, desde pequeña. ¿Cuándo fue tu año agradable? ¿Cuándo fue el año que Jesús interrumpió tu vida para rescatarte de donde estabas?
Ese año que te cambió la historia. Ese año que Él comenzó a hacer cosas grandes. Ese año que entendiste la cruz del Calvario. Ese año que empezaste a querer caminar en su voluntad. Ese fue el año agradable a Dios. Y yo me voy a tomar 10 minutos más, pastor. Quiero que pasen aquí, pastor. ¿Pasas tú? ¿Pasa mi papá? Yo he sentido que tenemos que orar hoy por sanidad física. No, allí. Uno viene a la iglesia, ¿qué? A recibir, diga, a recibir. Y yo siento tan fuerte la presencia del Señor. Como me ministró a mí en toda esta semana, yo quiero que usted sea ministrado. Uno viene a querer buscar a Dios y que oren por nosotros. Y Dios me hablaba que hay gente muy enferma físicamente que necesita que oren por ella. Y no vamos a hacer ninguna práctica de adivinación. Usted va a venir donde personas que tienen el don de sanidad y en fe usted va a decir, me duele esto, y vamos a activar nuestra fe de creer que allí en la cruz del Calvario Dios trajo vista a los ciegos. Este es el año agradable a Dios. Póngase aquí. Pero también quiero, Camilo, ¿dónde estás? Ven, Jorge. Papi, ruédate acá. Aquí. Que tiene el don de profecía, que ustedes también empiecen a orar por sanidad emocional. Sanidad emocional. Vamos a orar para que Dios nos sane emocionalmente. El que desee oración, vamos a estar aquí para orar. Y yo necesito que cada uno de nosotros nos metamos en el río de la presencia de Dios. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que la mañana que tú has preparado, que la forma como tú nos has ministrado, que la forma como tú nos quieres ministrar, Señor, en esta mañana tú nos puedas hablar. Y yo te pido, Señor, que todas las personas que tengan algún tipo de dolencia, pues que quieran recibir oración, Señor, pasen adelante de manera ordenada y en filas. Señor Juan Carlos, me ayuda, por favor. Puedan recibir tu sanidad. Tú, Jesús, imponía las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Pero también, Señor, tú sanaste emocionalmente de rencor. Tú sanaste emocionalmente de resentimientos, de amarguras, de falta de perdón. Si hay cosas que han quedado en tu corazón por las que no has podido perdonar a tu esposo, a tu esposa, yo te pido que pases adelante porque el Señor quiere sanarnos. Señor, comienza a hacer lo que tú quieres hacer. Señor, comienza a hacer lo que tú quieres hacer. Trabaja en nuestro corazón, Señor. No puedo ganarlo. Trabaja en nuestro corazón, Señor. Desata, Señor, tu poder, Señor, para sacar a los presos de la cárcel, Señor, para libertar a los cautivos, Señor. Toda voz y todo deseo de morir, te vas en el nombre de Cristo. Te ato, te ligo y te reprendo, espíritu de muerte. Queda sin poder y sin autoridad, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para derrotar las cadenas de impiedad de nuestra vida. Todo lo que esté empujando a querer morirse a una persona, espiritualmente hablando, en esta hora lo declaramos sin poder y sin autoridad por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, y declaramos que ese rescate fue suficiente. Señor, desata tu poder. Desata tu poder, Señor. Tu
toda enfermedad física, así como has sanado, Señor, a tantas personas que conocemos de cáncer, así como has sanado y la ciencia no ha podido explicar lo que ha pasado. Así, Señor, sana con tu poder, por tu nombre, como salvaste a la mujer del flujo de sangre, así como diste vista a los ciegos, así como caminabas por Jerusalén sanando a los que estaban a la derecha y a la izquierda. Sana, Señor, en esta mañana toda dolencia en los ovarios, en los testículos, en el cerebro, en los sistemas autónomos, Señor. Ahora toda dolencia física te vas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, fluye con tu Santo Espíritu. El Señor está aquí. Te damos gracias, Señor. Sana los corazones, sana los cuerpos, Señor. Sana, Dios, totalmente, Señor. Hemos venido, Señor, nos humillamos. Toda adicción queda sin poder y sin autoridad en nuestra vida. Todo resentimiento, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, para perdonar, Señor. Hoy oramos por nuestro esposo, nuestra esposa, Señor, por nuestros hijos, Señor. Hoy pagamos el precio, Señor. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene a vos. Hoy activamos nuestra fe para creer, Señor. Fe para creer, Señor. Fe para creer, Señor. Hoy eleva nuestro nivel de fe para creer, fe para avanzar, fe para perdonar, fe para olvidar el engaño, fe para sanar la traición, Señor. Sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. Fe, Señor. No hay pared que no Hoy derrumbes, dejamos nuestra familia en tus mentira que no manos. rompas, Cubrimos para nuestras familias en tus encontrarme a manos. mí. Cubrimos nuestra familia en tus No manos. hay sombra Tu que sangre no preciosa alumbres, sobre nuestra monte que no familia. escales, Hoy declaramos que para tú eres el encontrarme líder de a mí. nuestra casa, que tú eres el jefe de nuestra casa, que tus instrucciones son las mejores, Señor. Hoy declaramos que tú tienes cosas buenas para nuestros hijos. Hoy cubrimos a nuestros hijos, Señor, con tu sangre monte que no preciosa. escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. Oh, tu amor me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y más. Tú vienes por nosotros, Señor. Tú has Tú sido el mejor rescate de la historia. Tú has sido el mejor rescate de la historia. Nos has rescatado, Señor. Nos has salvado, Señor. Nos has sanado, Señor. Nos has limpiado, Señor. Tú nos has purificado, Señor. Tu mano de gracia y de bondad se ha extendido. Tu misericordia es por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a entender tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentir tu amor, Dios. Ayúdanos a recibir tu amor, Señor. Ayúdanos a recibir tu amor. Hoy recibimos tu perdón, Señor. Toda culpa y toda vergüenza se van de nuestra vida. Toda mujer, toda
adulterio, Señor, se quebranta. Hoy rompemos toda maldición, Sáname, toda maldición quebrántame, generacional. Hoy rompemos todo lo que impide el fluir de tu Espíritu Santo. Sálvame, sáname, sáname, restáurame, quebrántame. Sáname, restáurame, quebrántame.